Pues buenas noches a todos, buenas noches desde la hermosa ciudad de Durango, Durango. Bienvenidos a un segmento más de nuestro podcast. Es pues, un podcast dedicado a la mentalidad innovadora, a la tecnología. Y bueno, pues hoy continuamos con nuestro tema de innovación y pues tenemos aquí a nuestra experta Angélica Chávez. Adelante, Angélica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí seguimos con el tema de innovación, que es un tema fascinante y el cual pues vamos a saber un poquito más de él. Ok, muchas gracias, Angie. Bueno, pues para desmenuzar un poco más el tema de la innovación, hay algo, pues, ahora sí que vamos a empezar por el principio, ¿verdad? La innovación en un individuo es algo con lo que se nace, es parte de su ADN o la puede ir desarrollando Angie. ¿Sí me escuchaste? Sí, ahí no encontraba el botoncito. Pues esto es algo interesante, pues es como siempre con muchos temas, cuando hay cosas muy creativas o temas así, siempre la pregunta es si así nacieron o se hicieron, ¿no? Habla en muchos temas. En el tema de innovación, a veces confundimos la creatividad con la innovación. Y aún así la creatividad, pues también es algo que se va desarrollando. Es lo mismo con la innovación. La innovación, cuando hablamos de innovación y según si nos vamos a Jimmy, que es el instituto en este tema, que es el que pudiera ser la autoridad, nos dice que la mayoría de los expertos dicen que la mentalidad innovadora, más que nacer con ella, se va cultivando a través de pues, formación y entendimiento, a través de técnicas, pensamiento, metodologías, etcétera. También se desarrolla en un entorno que sea estimulante, o sea, trabajar con diversos tipos de trabajo, distintos tipos de personalidades o formas de pensamiento, culturas organizacionales y sobre todo, pues es la experiencia, ¿no? La experiencia práctica. A veces decimos que los mexicanos somos bastante creativos y nos lleva a esta parte de ser innovadores porque la verdad es que el estar entre las dificultades o algo pues nos hace ver cosas diferentes. Entonces ahora sí que la práctica hace el maestro. Claro que hay personas que tienen, digamos, una característica muy especial para ser creativos o que tengan ese pensamiento disruptivo, se pudiera decir, pero también son garbanzos de a libra. Y aún así, a esas personas, para llegar a un tema de innovación, se tienen que ahora sí que meter como una metodología para poder llegar a formar algo y no solo ideas y no aterrizar nada. Entonces, para la innovación no solamente es una sola persona, sino diferentes estilos de pensamiento estar conjuntos. Entonces, una persona que es innovadora y cuando te metes en este tema, Alberto, de la innovación, la verdad es que comienzas a ver todo en ese tema. Todo, o sea, hasta cómo organizas tu casa, cómo organizas tu oficina, y estás viendo siempre un paso más allá, siempre estás viendo qué viene, cuál es la tendencia. Es como la persona que es financiera, ¿no? O la de la calidad, pues empiezas ya a ver todo en esos sistemas. La innovación es igual. Entonces yo creo que sí puedes tener algunos dones o algunas situaciones o algunas características, más que situaciones en la personalidad, pero sobre todo creo que es algo que se entrena. Ok, excelente. Pues sí, me queda bastante claro que pues todos en ese sentido pues podemos ser innovadores, ¿verdad? Si no, la innovación quedaría pues exclusivamente para la gente pues que nació, ¿verdad? Con un poquito de ese ADN,
pues de innovación. Y más que el ADN innovador, pues a lo mejor sería el ADN creativo, ¿no? Como que siento que está un poquito más encaminado a esa parte de la creatividad y la innovación. Lo que pasa es que muchas veces confundimos, bueno, no que lo confundimos, sino que tendemos a asociar la creatividad y la innovación, ¿no? Entonces, que digo, bastante claro lo dejaste. Y bueno, entonces, ¿qué es la mentalidad innovadora? Bueno, la mentalidad innovadora es pensar ahora sí que fuera de la caja, o sea, buscar formas diferentes. La ¿cómo se llama? La definición de innovación es crear, se me fue, crear y capturar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, si te vas a ese concepto, es buscar lo que existe, cómo hacerlo diferente o cómo haya algo que sea, pues sí, que algo que sea diferente de hacer. No hablamos de calidad porque la calidad está muy controlada, que es parte de la cadena de lo que puede ser ya cuando se crea un proyecto innovador o un concepto innovador. Sin embargo, como bien lo dices, la creatividad es parte de la innovación, más no lo es todo. Se necesita esa parte, sin embargo, también hay que hacer analistas de ver cuáles son las tendencias, también tienes que ver qué afecta ahorita al entorno, qué afecta afuera, y ahí como que dices, bueno, pues como que muy innovador no se ve en eso, es la metodología. Sin embargo, esta persona o esta mentalidad que está viendo lo que falta y qué podemos rellenar aquí, creo que tiene esa mentalidad de innovador. Sí hay personalidades como, por ejemplo, Steve Jobs, que ahorita digamos que él es una persona que sería pues un ícono de la innovación porque él veía una oportunidad o una tendencia y busqué quién le ayudara a generar su prototipo, su producto o lo que sea, ¿no? Pero la idea surgió de él. Él era una persona sumamente innovadora, sin embargo, no podía no podía hacer una innovación como tal sin los otros elementos. O por ejemplo, Wozniak, que era su par, pues era súper técnico, sin embargo, él fue el que realmente creó estas computadoras. ¿Sí me explico? O sea, hay diferentes formas no puedes encasillarla, es a lo que voy, no puedes encasillar, sino empezar a ver nuevas formas de hacer las cosas o capturar lo que ya hay, ver cómo lo puedes mejorar. Entonces, yo creo que ahí hemos caído todos en alguna u otra manera, ¿no? Hay quien lo ha entrenado más, eso sí me queda muy claro. Es como, por ejemplo, yo veo, aquí a lo mejor algunos se van a enojar conmigo por la comparación, pero voy a hablar de Cristiano Ronaldo y de Messi, ¿no? Que son grandes del fútbol. Messi nació con esa habilidad para jugar como juega, y pues lo hace increíble, pero esa habilidad él le dio entrenamiento, él le dio técnica y todo, ¿no? Y tenemos a Cristiano Ronaldo que a lo mejor no tenía esa habilidad tan nata, sin embargo él practicó, vio las técnicas y todo, y podemos estar que, digo, no quiero meterme en problemas, pero pues algunos dicen que uno, algunos dicen que otro, sin embargo los dos están en una posición muy buena en el fútbol, y yo lo veo son personalidades totalmente diferentes, con habilidades totalmente diferentes, bueno, que fueron entrenando más bien, habilidades natas, por decirlo de alguna manera, y llegaron a un punto muy parecido. Entonces, creo que la mentalidad de innovación o innovadora va en ese tenor, que tiene que ser la práctica, sí tiene que ver este asunto, pero también podemos entrenar a nuestra mente, así como las personas que son muy creativas, les tienes que poner hábitos o los tienes que ir dando así como por un lado para que lleguen a aterrizar todo lo que traen en la cabeza. Entonces, creo que es una combinación de ambos. Perdón, no tenía activado el micrófono.
Le comentaba que pues me gusta mucho el ejemplo, realmente es algo bastante claro, ¿no? Y lo podemos ver desde esa perspectiva, digo, hablando del fútbol, ¿no? Habrá quienes sean Messi fanáticos y habrá quienes sean seguidores de Cristiano, ¿verdad? Pero la verdad es eso, o sea, Cristiano pues es un súper deportista, ¿no? Es la élite en la cuestión física, ¿no? Incluso es una persona bastante atlética, ¿no? Y él pues realmente ha desarrollado el fútbol a esa capacidad más por su parte física. Obviamente tiene mucho talento también, ¿no? Pero sí me queda claro que él ha sido más por su trabajo que Messi por el talento que traía nato, ¿no? Entonces sí, y me gusta mucho el ejemplo también de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, pues básicamente Apple después de él no ha creado nada nuevo, ¿verdad? O sea, se creó cuando estaba él en su etapa creativa más grande, pues creó desde el iPod, creó el iPad, creó, digo, aparte de las computadoras que ya en su momento pues fueron, o sea, eran computadoras súper creativas, y luego después creó el iPhone, ¿no? Y ya después de eso, digo, ha habido el iWatch, ha habido otras cosas, pero realmente no ha habido nada, ahora sí como dice, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y en cambio, o sea, hay otras marcas que han estado incluso, pues de alguna manera, han estado mejorando mucho los productos que él mismo de alguna manera desarrolló, ¿no? Como son los teléfonos inteligentes. Entonces sí es bastante interesante porque, digamos, en ese sentido, pues sí, él tiene muchísima ventaja, ¿no? O sea, en su parte creativa. Y bueno, aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos cultivar la innovación? Bueno, también para cerrar el tema que ahorita mencionas y que mencionas muy bien, o lo pones en este contexto de Steve Jobs. Yo creo que algo que debe de tener una mentalidad innovadora es que tenga bastante tolerancia al fracaso, ¿sí? Porque se va a enfrentar a pues realmente a que le digan que no, y créeme que pues lo ha vivido, bueno, cualquier emprendedor o cualquier empresario, investigador, pues pudiera ser en este tenor, ¿no? Porque pues te enfrentas al fracaso y también a que te digan que no, ¿sí? A que te digan que eso no se puede, a que lo hagas una vez y no funcione. También son personas que son, o mentalidades que son muy curiosos, yo creo que más que nada eso. Hay, por ejemplo, yo he visto ingenieros así sumamente estructurados, pero son muy curiosos de cómo hacer esto. Digamos que si te vas, o sea, me voy a un artista, o sea, me voy a los extremos, sin embargo, la idea de hacer cosas diferentes o innovar está en las dos partes. Y bueno, me preguntabas acerca de, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, te repito la pregunta, perdón, es ¿cómo podemos cultivar esa innovación, ¿verdad? Y decías muy bien, ¿verdad? En la parte creo que es una de las características más importantes, ¿no? Que es, pues, tener mucha tolerancia a la frustración, ¿no? Porque, porque te vas a equivocar mil veces, ¿no? Entonces, sí, y normalmente los seres humanos tendemos al fracaso verlo como algo negativo, ¿no? Entonces, es como, siempre lo vemos como una connotación negativa. Incluso en el trabajo, a mí me ha tocado muchas veces que la gente esconde sus errores, ¿verdad? Entonces me da mucha risa porque dices tú, bueno, pues entonces ¿de dónde vas a aprender, no? Si no es que a través de equivocarte, ¿no? Y yo creo que equivocarse, digo, es una senda que te lleva mucho a desarrollar las habilidades, ¿no? Entonces, pues básicamente la pregunta es cómo cultivar la innovación. Fíjate que eso es algo que realmente piensa uno que es el hilo negro, pero realmente no. O sea, es, por ejemplo, y es algo que a lo mejor cuando tienes un interés genuino en alguna cuestión, lo haces. O sea, por ejemplo, leer.
o estar enterado de lo que hay en tu industria, hablando de temas empresariales, ¿no? O, por ejemplo, si estás en el gobierno, si estás en instituciones educativas, ¿qué hay más allá de eso? O sea, ir viendo qué más se puede hacer. O sea, aquí esas son de las preguntas que contesta la innovación. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo ofrecer? Y luego también, esto también es bien importante y que también lo puedes hacer, es rodear de personas diferentes. A veces nos da miedo estar con personas que nosotros las creemos de una forma de pensar diferente. Sin embargo, es como nosotros podemos enriquecer nuestros estilos de pensamiento o podemos tener un pensamiento más crítico, más creativo. A lo mejor pareciera crítico y creativo, es así como, pero crítico en el sentido ok, no había pensado ese punto de vista. Cuando nosotros empezamos a decir que lo que él piensa o algo no tiene sentido, nos estamos cerrando a nuevas cosas que pudiéramos conocer. Yo he tenido conversaciones con amigos que no creen en ciertas cosas o no les gusta, y le digo, es que, ¿te imaginas que a Galileo Galilei o a Steve Jobs o algo, o sea, le han dicho, no, que sí le dijeron, seguramente, pero y que él ha dicho, sí, pues tiene razón. No, o sea, rodéate incluso de esas personas que te dicen que no, porque también es una forma de pensar. Entonces, es rodearte de personas que tengan son estilos de pensamiento diferente. No quiere decir que estén malo, bueno, no, diferentes. También en diferentes entornos, ¿sí? También a veces nos centramos en nuestro grupo pero no, o sea, si yo, por ejemplo, estoy en el ambiente empresarial, yo tengo amigos que están en el ámbito educativo o que están, o están colaboradores o en empresas, entonces no piensan igual que yo, sin embargo nos enriquece todo eso. También hacer ese tipo de preguntas incómodas, ¿qué pasaría si esto? O sea, ¿qué pasaría o si no tuvieras esto? Entonces, todo esto te empieza a ir creando una forma, o sea, te empiezas a salir de la caja, ¿sí? Esa creo que es para mí, una definición así como muy coloquial, es pensar fuera de la caja, pensar fuera, o sea, o más allá de lo que está en la caja, ¿no? Porque ya conocemos esto. ¿Te imaginas si no hubiera pensado diferente, no sé, Galileo Galilei, o aquellos que fueron grandes pensadores que transformaron, Isaac Newton, bueno, y un sinnúmero, ¿no? Digo, que son científicos. Ahora imagínate en las artes, en todo esto. Ahora hay algunas herramientas como el design thinking y un diario de ideas, lluvia de ideas. Es más, ahora estaba checando unas cosas, estaba haciendo un trabajo y entré a Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, y viene una sección donde dice lluvia de ideas. ¿Para qué? Lo le di ahí nomás, ¿verdad? Para un negocio. O sea, te ayuda incluso a ellos ya con esa lluvia de ideas. Entonces, para lo que tú quieras, le puedes decir lluvia de ideas para el nombre yo me pongo y juego, a veces juego con la inteligencia artificial, digo, juego con las herramientas, ¿verdad? Y le pongo, a ver, un nombre creativo para un hijo varón, y te pone. Entonces, así es como empiezas a tener estos hábitos para que fomenten la innovación. O sea, empezar a decir, ok, si yo pongo siempre el mouse de esta parte, ahora lo voy a poner de este otro, o sea, hacer cosas diferentes. Ahora voy a platicar. Si yo estoy en mi trabajo y siempre hablo con mi amigo, mi vecino, ahora voy a hablar con la persona, no sé, el que limpia el que limpia el lugar. Ahora voy a hablar no sé, con el gerente o con un cliente, mi cliente como el gerente de ventas o con el empresario. Entonces empiezas a ver cosas diferentes. Esta mentalidad se va fomentando mientras alimentes de cosas diferentes y posibilidades de lo que puede pasar, ¿sí? Creo que eso ayuda mucho a cualquiera. Y te estoy diciendo cosas como muy, muy sencillas, muy puntuales y están en la cotidianidad, ¿no? No sé si eso
dé un poquito respuesta. No te escucho. Perdón. Sí, bastante claro, Angie. Y bueno, fíjate que bueno, me llamó mucho la atención algunas de las herramientas que hay para el tema de la innovación. Hace algún tiempo por ahí tuve la oportunidad de participar en un taller que, bueno, es muy parecido a lo que es el Design Thinking, ¿verdad? Que son los talleres estos donde, pues muy el estilo de los centros de Apple, ¿no? Es estas oficinas totalmente disruptivas, ¿no? Donde los trabajadores pues no tienen básicamente una oficina normal, ¿no? Sino que tienen, pues prácticamente una sala de juegos, ¿no? Y pareciera que en lugar de trabajar pues se la pasan cotorreando, ¿no? Entonces, y cómo a través de estos nuevos sistemas, ¿verdad? De desarrollo y estos sistemas, pues puedes llegar a cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en este taller, bueno, yo tengo una empresa que es de impresión, entonces, y una de las preguntas que me hacían en el taller era, olvídate de la impresión, ¿verdad? Entonces, para forzar tu mente a pensar en otras cosas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poquito más, ampliarnos este tipo de herramientas, ¿no? Hay que tomar un taller, hay que hacer una empresa normal pudiera aspirar a hacer un Google, ¿verdad? O hacer un Apple, ¿no? Estas empresas disruptivas que usan modelos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de estas herramientas? Pues estas herramientas, como dices tú, le dieron esa punta de lanza o esa disrupción para generar negocios diferentes o para generar cambios hasta en la industria. Por ejemplo, yo lo veo con Spotify. O sea, Spotify es una empresa o sea, una aplicación que no solamente cambió la forma en que escuchamos música, que a lo mejor pues ahí lo hizo Apple con el iPod. Aquí es la aplicación de cómo tener toda la música, ¿verdad? Pero la verdad es que revolucionó la industria. Y pudiéramos pensar que somos diferentes a ellos. No, lo único diferente que tenemos con él o con la persona o el creador es que fue muy persistente. Por eso te digo, fue creativo en esta manera de esa idea, claro, pero él tenía el conocimiento para poder crear, o el equipo para poder crear la aplicación, y también para convencer a los artistas, a las productoras, a todo, para cambiar todo este tema de la industria. Creo que en este tiempo es más fácil que nunca crear estas empresas así, porque ya tienes y sobre todo si pensamos de manera diferente. Por ejemplo, vienen todas estas herramientas, como tú lo mencionas, de Design Thinking, que viene esas ideas, viene Canva, que a lo mejor es algo muy, muy sencillo cuando estamos empezando, pero nos dice este modelo de negocios que nos dice todos los actores y todo lo que va con nuestra empresa, pero nos genera un modelo de negocio. Ahora, inteligencia artificial, le metes la información y te lo genera. Entonces, es más rápido. Ahora, presentas un proyecto, ahora que hemos estado trabajando en la Universidad de Colombia, una de las universidades de Colombia, van a presentar un proyecto, los equipos. Yo tengo a mi cargo 10 equipos, pero son 120 equipos o 180, no recuerdo la verdad. Entonces, sus prototipos, sus modelos de negocio los están metiendo a inteligencia artificial, donde les están dando ya hasta una presentación de cómo debe ser. Claro, fue todo un proceso de un análisis, todo que lo hace la persona que va a crear el proyecto. Entonces, por un lado tenemos la facilidad de que ya nos quita toda esta carga burocrática o esta carga de redactar. Por ejemplo, yo soy pésima haciendo documentos porque yo soy muy concreta, esa es mi forma de pensar, o sea, yo a lo que voy. Puedo ser muy creativa, pero a lo que voy. O sea, yo no me pongo y hago y digo, y entonces
para mí crear documentos y eso, puedo crearte imágenes, puedo crearte cosas creativas, pero un documento es muy difícil. Pues yo lo hago con una inteligencia que es muchísimo mejor, lo redacta mejor que yo, y luego ya te da un modelo. O sea, ahí lo que tenemos que hacer es crear los prompts adecuados para meterlos en inteligencia y nos dé la opción. Pero, Alberto, ya creado ese proyecto, la verdad, tienes que entrenarte en 2 cosas. Bueno, validarlo, por supuesto, eso siempre, que sí sea algo que esté, porque incluso hasta ahí nos puede poner cómo hacer esa matriz de priorización de nuestras ideas. O sea, puedo tener 1000 ideas y si no veo cuál es la que es prioritaria, que lo puedo hacer también con una inteligencia artificial que es más exacta, me da esta idea, me crea un prototipo digital. Entonces yo lo único que tengo, bueno, lo valido, que eso lo tengo que hacer yo, y lo puedo presentar a un inversionista ángel, lo puedo presentar además, hasta tú mejor que nadie sabe que hay, me parece que la cervecera o no sé qué proyecto que tú entraste con un proyecto, que hay donde puedes generar dinero, o puedes hasta un Shark Tank, que ahora ya sé, yo hice un Shark Tank, bueno, no Shark Tank, porque pero un modelo similar en una universidad donde los chicos hicieron sus proyectos. ¿Y sabes cuál es el problema? Los proyectos que no están bien desarrollados. Entonces, para eso nos ayudan este tipo de herramientas, pero nunca se va a sustituir por la idea que la generas tú, por la validación que lo haces tú y por supuesto el prototipo. El prototipo pues te ayudas de todo lo que es todas estas herramientas, ¿no? Tanto de inteligencia como ya herramientas. Si es algo de ingeniería, pues de ingeniería. Si es un software, pues bueno, todo este tipo de cosas. Entonces ahorita yo creo que más que nunca hay oportunidad de generar negocios, generar proyectos que son muy buenos y con realmente poco tiempo y poca inversión. Entonces yo creo que esto nos ayuda. Aquí lo que necesitamos es que este pensamiento, como tú lo mencionas, de innovación se permee en todos lados, en la industria, en el gobierno, en la cátedra o la universidad, para que todos estén pensando en ese tenor, más que nada de qué más falta aquí que podamos nosotros diseñarlo, crearlo, armarlo, modificarlo. Creo que es más en ese tema. Ok, sí, fíjate que está muy interesante. Y sabes que, bueno, me tocó a mí participar muy de cerca en 2 proyectos de generación pues ahora sí que de iThinking, ¿verdad? Como luego le nombra, ¿no? El primero, bueno, me tocó a mí participar en él, pues en el gobierno hace un par de administraciones. El gobierno del estado de Durango tenía la idea de generar un parque industrial de software, ¿verdad? Entonces, este proyecto, este modelo estaba interesante porque pues se invitó, por ejemplo, a las empresas más importantes de la laguna, como el caso de Peñoles, el caso de Lala, y se invitó también, bueno, era un proyecto participativo, ¿no? Y luego se invitó a un grupo en este caso, pues prácticamente éramos estudiantes o personas que estábamos muy en el tema de la tecnología, ¿verdad? Y luego la idea era también traer gente de la India, porque en la India pues es donde existe la meca del desarrollo del software, ¿no? Entonces se invitó a gente de la India para que coacharan, ahora sí que a los chavos, ¿verdad? Para que ellos desarrollaran, pero los problemas los tenía la industria, o los tenía en este caso pues Lala, o los tenía Peñoles, y entonces se trabajaba sobre los problemas que ellos tenían y se llegaba a desarrollar soluciones obviamente, pues ya con la implementación de la tecnología, ¿no? Digo, este modelo, digamos, ya es un poquito más viejito, ¿no? Ahora recientemente también me tocó en el gobierno anterior, bueno, creo que sí, el gobierno anterior, desarrolló un laboratorio que se llamaba iThinking, creo, se llamaba que era precisamente igual, o sea, era un grupo de muchachos que ya eran egresados, recién egresados la mayoría, y que por ahí los ponían ahora sí que a que pensara, ¿no?
Creo que la parte más difícil de este proceso fue definir qué iban a hacer, ¿no? Entonces fue muy interesante. ¿Tú cómo crees que deba de hacerse un prototipo? O sea, para ti, ¿cuál crees que sea más funcional? ¿Cuál tú crees que pueda funcionar mejor? ¿O cuál sería el óptimo, no? Pues tú lo dijiste muy bien, donde más se tardaban era justamente en diseñar esa idea, ¿sí? Cuando te metes en temas de design thinking, o sea, es una metodología, no creas que no, de ideas, no, es una metodología donde es una lluvia de ideas, siempre comienza con una lluvia de ideas. Bueno, un objetivo, ¿qué quieres? Primero es un objetivo, ¿qué quieres hacer? ¿Sí? Tiene mucho que ver, ahora sí, con este pensamiento de ver por dónde viene la industria, cuál es mi formación, cuál es mi perfil, un poco la experiencia o mucho la experiencia. Entonces es como el objetivo, ¿qué quiero hacer? Y luego, con base a qué quiero hacer, empiezas a ver, bueno, pues empiezas a generar ideas para tener ese prototipo. Por ejemplo, a mí me gusta, por decir algo, yo estudié informática. Te lo voy a poner así súper burdo. ¿Qué voy a hacer? Quiero poner un negocio. ¿De qué? Puedo desarrollar software, puedo vender computadoras o puedo arreglar más mantenimiento. Ponle esas 3 ideas. Entonces yo comienzo a ver las ideas y luego veo la industria o cómo está el panorama global. Por ejemplo, hace pues, algunos añitos el desarrollo de software pues estaba así en su boom. Digo, te lo digo por el tema de informática, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, muchos programas, ya los programadores más bien generan o sea, ahorita hay que saber hacerle bien los programas, las preguntas a inteligencia artificial para ver qué es lo que quieres, a qué es lo que se quiere generar. Y ya el tema del software, yo veo que ahorita pudiera estar, espérame, creo que no sé qué tanto le quede, ¿sí? O sí, pero ¿por dónde me voy? Entonces, no solo es la idea, sino cómo está mi entorno, cuáles son las tendencias, para dónde vamos. Y ahorita, o sea, estamos hablando que inteligencia artificial empezó en el 23, bueno, cuando OpenAI lanzó, creo que fue en el 23. Estamos hablando de 2 años, porque fue para estas fechas, ya ha venido a revolucionar. Entonces, ya nuestros largos plazos ya ni siquiera son a 5 años, es a 1 año, 2 años. Entonces, tienes que empezar a ver cuál es. Cuando ya tienes una idea y cuando ya ves que de aquí, entonces ahora sí comienzas, bueno, ok, ¿por dónde me voy? Bueno, incluso si quieres vender equipo de cómputo, igual, encaminado a dónde. Entonces tienes que estudiar como varios factores, tienes que ver entorno, no nada más es esa idea, sino tienes que ver el entorno, tienes que hablar mira, para generar innovación se requiere un equipo. Sí es importante tener esa idea y ese equipo tiene que tener un pensamiento donde la innovación sea parte de su ADN, ¿sí? No precisamente tienes que ser el más creativo, pero sí que lleves, que quieras innovar, que le tengas, ahora sí que tengas esa visión de ver más allá. Entonces, tienes ese ya una idea de negocio, le metes modelos Canvas, Design Thinking es previo, lo ya modelo Canvas, empiezas a prototipar. Bueno, antes de prototipar, validas la idea, qué tan factible es, empiezas a hacer prototipos digitales, o sea, cuestiones así para poderlo lanzar. Entonces, más o menos así es como el camino que nos lleva a esta parte, ¿no? Y claro, nunca va a faltar, y yo porque, bueno, pues eso es algo de las cosas que más me gusta, que es, tienes que tener un buen pitch para venderlo. Entonces, las habilidades más importantes que debe tener todo emprendedor o todo aquello que desarrolla un proyecto es identificar bien la idea que quiere desarrollar bien.
Todo lo demás te pueden ayudar herramientas como inteligencia artificial, pero tú tienes eso, o sea, si tú le metes ideas confusas te va a dar la inteligencia. Tienes que tener bien definido qué quieres y luego cuando lo quieras y que lo quieres, quiénes son los actores, quiénes son tus clientes, quiénes son los que van a participar en ella, cuál es el entorno. Entonces sí, cómo venderlo. Eso es lo más importante, bueno, de las cosas más importantes, porque cuántos buenos proyectos no se quedan ahora sí que en el baúl de los sueños perdidos, porque no supimos cómo vender esa idea. Entonces, creo que tan importante es cómo venderlo con ese pitch que no tenemos que dejarlo de lado. Y si te fijas, el principio y el fin, o sea, tiene que ver mucho pues con el emprendedor o con quien va a diseñar la idea. No puede hacerlo nadie más. ¿Sí? Ok, ok. Pues fíjate que sí, se me hace bastante interesante el tema de este modelo, ¿verdad? Porque yo creo que, bueno, yo al menos siempre he sido un poco innovador empírico. O sea, cuando innovas o en algo, pues te avientas así como el borras, ¿no? Porque te parece bien una idea, porque a lo mejor lo viste en algún lugar y lo quieres tropicalizar a tu región. Pasa mucho eso, ¿no? Que alguien va a algún viaje y regresa y ve que en ese lugar hacían, no sé, por ejemplo, ahorita que está de moda los chilaquiles en fuga, ¿no? Que es una cajita que está llena de totopos, que le ponen las salsas, le mezclan y luego ya las mezclan y ya te crean unos chilaquiles para llevar, ¿no? Entonces, como que, como que la innovación debería de nacer más de una necesidad, ¿no? Yo creo, y de un tema de algo real y algo tangible, ¿no? Me gustaba mucho en la parte del design thinking que la primera semana del laboratorio de design thinking se llamaba iLab, el taller que había aquí en Durango de desarrollo de modelos innovadores. Y estaba muy interesante porque el modelo estaba muy padre porque era, bueno, les comento que era pues de estudiantes, pero estaban al mismo tiempo, estaban coachados por una universidad y por este modelo estaba implementado, creo que, no recuerdo bien si lo traían de Harvard o no sé de dónde, ¿verdad? Pero era de una universidad así de mucho prestigio. Y básicamente, la primera parte, pues se dedicaban a una solución que tuviera un impacto, cuando menos, en una población de 150,000 personas, o algo así. O sea, era un número bastante grande, ¿no? Entonces, era bien interesante ver cómo los chavos, pues se ponían y literalmente se encerraban y no podían avanzar hasta la otra etapa del proyecto hasta que no terminaban esa parte, ¿no? Y era curioso porque ni siquiera podían salir de ese recinto, ¿no? Hasta que, o sea, literal estaban ahí hasta por más de 24 horas, ¿no? Simplemente pensando en la idea innovadora o en el problema que iban a resolver, ¿no? Entonces, aquí un innovador, pues me imagino yo, que en principio es un gran analista de problemas, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería ahora sí que el modelo más asertivo, ¿no? Para poder llegar a ser un modelo innovador. Para ser innovador, bueno, para que se crea como innovación o el primer paso, más bien, es identificar esas necesidades básicas siempre. Pero esas necesidades básicas, por ejemplo, te lo voy a poner contigo. Tú, cuando diseñaste tu empresa o cuando decidiste crear tu empresa, dijiste, bueno, pues hay una necesidad no sé si hubiese sido una necesidad de imprimir. Sin embargo, tú detectaste que había a lo mejor sí, por ejemplo, vámonos en credenciales, bueno, que es el negocio donde estás. Sí era, en las escuelas había una necesidad de que tenían que estar identificados los alumnos, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, se cumplía con un papel impreso
pues impreso así como que un formato, pues que lo hacían a máquina, en aquel tiempo computadora, lo imprimían y ya. ¿Por qué crearlo de esta otra manera? Porque no solo es detectar la necesidad, digo, para temas de innovación, ¿sí? O sea, si nos damos un modelo que tú me estás diciendo, detectamos una necesidad, pero ¿qué más le puedo dar? Ah, pues una credencial, pero que sea, ¿cómo se dice? Que tenga todos los colores, que sea durable y que me pueda servir para algo más. Que con esa me lean un código donde tenga mi información, donde pueda abrir puertas, donde... Entonces, este es el paso, es la diferencia, es lo que marca la diferencia en la innovación, en crear algo. Porque una vez cumples una necesidad, sí, siempre vamos a partir de las necesidades y sobre todo porque ahí también vas a ver cuál es el nicho de mercado. O sea, ¿quién necesita esto? Vámonos al tema de las credenciales. Las escuelas. ¿Cuáles escuelas? Bueno, pues de tal a tal edad, no sé, o de tal a tal grado. Pero, ¿qué más le puedo dar? Ah, con esa, pues, es más, ahora ya muchas, hay otros pasos que van a dar, pero ¿qué más le podíamos dar? Entonces, la innovación no solamente se conforma en detectar esas necesidades, sino ¿qué le voy a dar más de lo que ya recibe? Por eso también te hablamos de capturar valor, o sea, ya hay, pero ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Siempre la pregunta de innovación es ¿qué más? ¿Qué más le voy a dar? ¿Sí? Es la diferencia en cualquier otro tipo de crear cosas y a qué más. Ese es el inicio. Luego, ya, pues esto, ahora aquí, vámonos, ya tengo yo, mi necesidad es identificarlos, ¿no? Ok, vámonos a esta, ahora sí, ¿para qué le quieres identificar? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál? Es una metodología, ¿no crees que igual design thinking? O sea, no es llegar y decir, ah, sí, y luego yo, así como el chavo, ¿no? Y yo quiero también, y también deberíamos de ponerla, no. Bueno, sí, pero hay que llevar una estructura. Primero es qué quiero, vamos, qué tanto, a quién voy a abarcar, cuánto se le va a invertir, cuánto se va a generar, depende si es una organización es una empresa, una organización, hay organizaciones que a lo mejor no va a requerir una inversión de regreso, salvo lo que va a impactar. Una empresa pues sí requiere un retorno de inversión y utilidades. Luego, vamos a ver esas ideas. Ok, a ver, a lo mejor dijo Alberto, yo quiero, ya está la credencial en papel, ahora lo vamos a hacer en serigrafía. Esa es una opción. La otra dice, bueno, ahora sabes qué, sí, pero va a ir en micada. Esta es otra opción, que a lo mejor no les daban el puro papelito. Ahora la quiero en cartulina de colores, no sé qué, también. Y de ahí comienzan a ver así ideas. Ah, no, pues ¿sabes qué? ¿Qué tal si es en un plástico, que sea a través de esta tecnología? Y tienes que ver si existe esa tecnología en ese tiempo. Se habla mucho de que cuando Steve Jobs creó, me parece que el iPod ya tenía el diseño ya tenía la idea del iPhone, pero no había la tecnología, que también eso es importante. Lo que hay en estos momentos sí se puede. Entonces, bueno, ya ves las limitaciones, ves lo que se puede, de lo que sí se tiene, se elige, se testea, o sea, se valida, o sea, bueno, se hace un prototipo de lo que sería, se valida si realmente esto es lo que se requiere, porque puedes detectar esa necesidad tú, puedes decir, ah, pues yo creo que no sé, que las personas con débiles visuales necesitan tener lentes. Pues no, ¿verdad? A lo mejor sí, pero a lo mejor o hay que quitar los lentes y ponerles lentes de contacto. No, o sea, hay que ver que esa necesidad realmente sí responda a la necesidad, o sea, lo que tú identificaste realmente sí responda a tu público, a tu usuario, a tu cliente. Luego ya se hace la propuesta y ahora sí se pone en marcha y para eso hay otras herramientas. Ahora sí vamos a ver planeación de otro tipo, vamos a ver cómo se distribuye el presupuesto y otro lado. Pero el tema de innovación llega hasta esa parte donde tú creas y puedes tener
Por eso es importante que haya equipos de trabajo o equipos en las empresas, porque constantemente, o sea, estás creando un portafolio de ideas de innovación que a lo mejor ahorita no las voy a poder aplicar porque no hay la tecnología, no está preparado el público o el usuario. A lo mejor esto va a esperar no hay presupuesto, va a esperar, pero ya tenemos un portafolio de todo lo que podemos generar en adelante. No es tan difícil hacerlo en las empresas, digo, tampoco se necesita ser una empresa súper grande para tener este tipo de cuestiones. Son prácticas más bien que se deben de generar así y que pueden ir desarrollando ideas que la verdad pueden marcar la diferencia entre una empresa u otra o hasta revolucionar un poco lo que es toda la industria, ¿no? Ok, pues fíjate que se me hace muy interesante el tema o sea, qué bueno que marcaste la pauta para el tema de las industrias, ¿no? Eh, prácticamente podríamos innovar en todo, ¿verdad? Bajo esas premisas, ¿no? Entonces, ahora sí que poniéndonos de alguna manera muy reflexivos, eh, ¿quién debería de innovar? Debería ser ahora sí que una parte de la empresa, debería ser una iniciativa del dueño. ¿Cómo se debe de abordar un equipo de innovación, verdad? Así como hay los equipos para el desarrollo de calidad, ¿cómo sería un desarrollo de un equipo de innovación? ¿Cómo alineas pues, desde los objetivos de la empresa, los objetivos obviamente de cada uno del personal, con el tema de la innovación? ¿Cómo creas estos equipos? ¿Qué sería lo importante? ¿Hay algún líder? ¿Cómo se desarrolla esta parte? La innovación siempre se da a nivel estratégico, ¿sí? O sea, siempre, bueno, la iniciativa es en esa parte, o sea, muchas veces es el director o el dueño que dice, pues órale, vamos a meterle porque hay que cambiar en este tema, ¿no? Pero no necesariamente es él, o sea, hay equipos y los equipos siempre deben de estar tienen que estar compuestos de diferentes formas de pensar. Hay hasta un test que se llama Los 6 sombreros, se llama Edward, se me fue el nombre, que son los 6 sombreros de estilo de pensamiento. Y aquí el equipo invariablemente tiene que ser de este lado. Sí tiene que ir mucho con la estrategia porque estamos hablando de una visión a mediano, corto, bueno, mediano, largo plazo, ¿sí? Si tú quieres innovar cuando ahora sí que te está llegando, que tienes muchos problemas financieros, a veces no es tan recomendable, no financieros, problemas en algo, problemas así, sí. A lo mejor son otro tipo de estrategias que debes de usar, tal vez sí temas de innovación y de ahí se sacan algunos proyectos. La innovación es, te digo, es ir más allá, siempre se tiene que hablar, si se tiene que hablar de un presupuesto, pues el hablarte de presupuestos te está diciendo que tiene que ser un directivo que tenga contacto con los dineros, ¿no? Que tenga el poder de decisión de los dineros, porque siempre tiene que, y aparte tiene que decir, o sea, esta innovación no la estoy haciendo nada más porque sí, o sea, voy a tener un resultado positivo para mí. Si estamos hablando en temas empresariales, pues tiene que tener utilidades que valga la pena la inversión. Si estamos hablando de una organización, bueno, pues tiene que tener un impacto en los usuarios. Muchas veces no es el tema de retorno, pero sí en qué se utiliza el presupuesto. Entonces, siempre tiene que estar parte del equipo, siempre tiene que estar el tema económico, ¿sí? Más no, fíjate que es lo padre de los grupos o los equipos de innovación, que depende de la fase en que esté, como que el liderazgo se va cambiando el sombrero, es más transversal, porque cuando llegas a la parte de donde estás hablando pues ahora sí que de estrategia, de por qué innovar, de la brecha
que encuentras para hacer la innovación, pues tiene que ser ahora sí muy directivo. O sea, muchas veces son de los accionistas, del empresario, del director, del gerente, porque ellos tienen que ver, bueno, hacia dónde voy, qué necesito, o tengo que, estos mercados, que verlos, qué está haciendo mi industria, para dónde va el mercado, para dónde van las tecnologías. Eso es muy de la visión, o sea, muy directiva. Pero por otro lado, cuando estás en la parte creativa, que es generar ideas, a veces hasta alguien que estés en la operación, porque él conoce perfectamente cómo está ahí el tema y te puede decir, es que yo veo aquí, veo esto. Entonces, ahí, ahora sí que las mentes que son creativas, que son positivas, que son intuitivas, son las que están dando. Entonces, esta parte a lo mejor viene más como un mando medio, sí, por decir de alguna manera, o algo un poco más operativo. Y luego viene el tema ya cuando vas a estructurar todo, que, ok, todas estas ideas las voy a poner, las voy a clasificar y voy a generar la idea. Entonces, esto lo hace alguien que sea un poco más estructurado, más de planeación, más... Y cuando ahora sí que vas a proponer la idea, pues yo creo que nadie mejor que el vendedor, ¿no? Para hacer este tema, ¿no? El vendedor que sabe perfectamente qué fibras tocar para poder llegar a que esa idea premie o esa se lleve a cabo. Entonces, si te fijas, es un grupo bastante diferente, diverso, dinámico, que debe de estar así, o sea, está compuesto por diferentes, ahora sí que formas de pensar, diferentes niveles a lo mejor de la empresa, porque lo que estamos generando es ideas, entonces lo que necesito es formas diferentes de ver un mismo problema. Entonces es como más pues, fíjate, ahorita donde estoy yo, en lo que estamos haciendo en la universidad, pues hay docentes, hay líderes como de especialidad o de materia, de especialidad, más bien de carrera, perdón, pero también hay directivos. Entonces, un mismo problema se ve desde diferente perspectiva y es diferente, la verdad, cómo se plantea. O sea, un docente, me tocó en una ocasión que un docente dice, es que no hay esta cosa. Y dice, claro que sí, pues si yo la diseño. Y dice, pues sí, pero la estás diseñando poco amigable o no pensando en el usuario. Entonces, ahí, en esa situación un poco más relajada, vieron el mismo problema, pues es diferente dolor, si quieres llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces es importante que el grupo esté así, ¿sí? Para poder hacer la innovación. Ok, pues es muy interesante, ¿verdad? Cómo conformar un grupo de innovación y bueno, yo me imagino que aquí los profesionales de la innovación pues deben dirigir el grupo, ¿no? O sea, como que deben de llevarlo de la mano. Me gustaría mucho que nos platicaras, por ejemplo, a lo mejor algún caso que tú estés viendo ahorita que digas, mira, por ejemplo, ellos hacían esta cosa de esta forma y ahora la hacen así, ¿verdad? Ya después de un proceso de innovación. Sería interesante ver algún caso más práctico para que nos quede más claro este proceso, ¿no? Este proceso de esta metodología, ¿no? Ok, bueno, ahorita te puedo hablar de la universidad que los tengo más frescos. Por ejemplo, hay uno que habla, uno de los grandes problemáticas que hay yo creo que en todas las universidades, es todas las papelerías a veces que se manejan y luego que hay información de un lado y información por otro lado. Entonces, lo que se plantea es que se unifique como la información, ¿sí? Que se unifique, que se quede en un solo sistema o el sistema esté comunicado con las otras áreas, ¿no? Entonces, te digo, una de las cosas fue así que, bueno, pues es que esta plataforma tiene estas cosas, uno de ellos planteó, bueno, estas inconsistencias, te dice el otro, no, oye, pues si yo la diseño, ok, pues como tú diseñaste, no que diseñe y que programe, sino como que el análisis, entonces le dice, ok, entonces vamos
con base a las necesidades de los usuarios, vamos a comenzar a trabajar con eso. Entonces, se identificó una problemática que hay, ¿no? Entonces, esa necesidad de que este sistema sea más amigable, que contenga la información adecuada y todo. Ya se hizo ya se diseñó el problema. Ahora, de este sistema que tenemos, ¿qué es lo que queremos? O sea, estamos aquí, ¿qué queremos llegar? No, pues que aparte esté en aplicación y que nos mande alertas y que nos mande así, ¿no? Entonces, ok, empezamos a ver las ideas de innovación. Las ideas de innovación se crearon en esta fase, se creó una matriz de empatía, se le llama, que todos los actores que contribuyen o que están en contacto con este sistema comenzaron a decir, bueno, pues, ¿qué siente, qué piensa, qué dice? Y se hizo como un testeo de lo que piensan y dicen los usuarios. Y con base a estas necesidades, entonces empezaron a decir, pues podemos solucionar, como hablabas tú de estas problemáticas o sea, basándonos en lo que él piensa, lo que él dice, lo que él siente, y aquí podemos, esta es una idea, esta es otra idea, esta es otra idea, y comenzaron así como a generarse algunas ideas. De esas ideas, como que había unas similares, a veces hay que, no, pues esta se parece a esta o son del mismo tipo, se clasificaron las ideas y se llegó a una sola. En este caso, bueno, se eligieron 3. Luego esas 3 se metió a una matriz de priorizarlas. Se hizo con inteligencia artificial. Metes la idea y te dice qué tan viable es, qué tanto esfuerzo representa, y ya conforme esa matriz se determinó de esas 3, cuál tenía más potencial. Y en eso se eligió la idea. Esta idea entonces ya se creó como la idea que es, bueno, vamos a crear un sistema que complemente, o sea, más bien el sistema que está, hay que modificarle que ahora nos dé este tipo de reportes que nos sirven a todos, que cuando nosotros queramos en tiempo real se puedan accesar y pueda tener, nos mande algunas alertas también. O sea, comenzaron a decir lo que ellos, el prototipo o la idea, pero ya más allá de la idea, ya como un concepto ya más claro de lo que querían que se hiciera, ¿no? Entonces se hizo como prototipo de cómo sería, con lo que las necesidades o lo que cubriría, se valida con los usuarios, o sea, se le hacen encuestas, se les hacen entrevistas, de que sí sea realmente lo que yo propongo, sí sea realmente lo que él necesita, porque yo puedo proponer, que mande una alerta, a lo mejor dice el usuario, no, ya tantas alertas ni caso les hago, ¿verdad? A lo mejor no es la alerta lo que necesita, pero yo dije, bueno, pues sí, pero pues me mandan, traigo hasta apagado mi teléfono porque ya no aguanto tanto, ¿verdad? Bueno, ya para llegar así rápido se hace, se valida, y ya con eso se saca un proyecto. Ahora ya está aquí lo que se va a generar ahora sí el proceso o la innovación que se le va a hacer a lo que en este caso ya existía. Ahora hay que proponérselo a los directivos para ver si hay el presupuesto y hay todo para que no lo desarrollen. Básicamente así fue la metodología rápidamente. No, pues fíjate que bastante interesante y cómo a veces es cuestión nada más de, ahora sí, de que poner a todos en sintonía, ¿verdad? O sea, que el usuario, que el diseñador, pues esté en el mismo canal, ¿no? Yo creo que aquí el tema de la comunicación, pues es algo bastante importante en el tema de innovación, ¿no? Y cómo a veces la innovación puede ser algo, me dio mucha había una empresa que se dedicaba a hacer gorditas. Entonces, por ahí las gorderas, pues literalmente amasaban amasaban, ahora sí que la bolita de masa y pues la extendían en la plancha caliente, ¿verdad? Literalmente. Entonces, por ahí a alguien se le ocurrió en un proceso de innovación desarrollar un dedal que tenía una parte plana y que en lugar de que lo hicieran con la mano directamente,
a través de ese dedal que tenía como una extensión, pues volteaban la gordita, ¿no? Se me hizo muy, muy creativa la solución, ¿verdad? Porque pues las quemadas estaban de a peso, ¿no? Ahí al momento de que volteaban las gorditas, ¿no? Entonces, ¿cómo pues, puede ser innovador en algo tan sencillo como voltear una tortilla, ¿verdad? A través de un dedal con una extensión para evitar quemarte, ¿no? ¿Cómo puede ser un proceso creativo de algo tan sencillo como eso? O en el caso, por ejemplo, ahorita el proyecto en el que estás trabajando, que involucra pues, a una de las universidades pues, más grandes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, y cómo están desarrollando soluciones pues que parecieran sencillas, ¿no? O sea, entonces podemos decir que el proceso de innovación pues no tiene que ser ni difícil y pues tampoco debe de ser, o sea, no debe ser para eruditos, ¿no? O gente que tenga así como que las vacas sagradas, ¿no? Sino como dices tú, o sea, también hay un caso que se me hace muy, muy genial que pues dignifica mucho toda esta parte, es el caso de Frito Lay, ¿no? Que en Estados Unidos, donde pues literalmente un barrendero fue el que le dio el sabor ese picoso a las frituras, ¿no? Y que creó toda una revolución en la manera en cómo se preparan ahora las papitas, ¿no? Que conocemos ahora, ¿no? Entonces, cómo los procesos creativos y los procesos de innovación, pues pueden venir desde la parte más abajo, pero también deben de llevar una dirección y deben de llevar una metodología, ¿no? ¿Qué nos podrías decir como conclusión, Angie, a esta parte? Pues ya para cerrar, nada más decir que la innovación está en todos lados y la innovación no es, como dices tú, de eruditos ni de empresas grandes. La verdad es que no es como te digo, es la captura de valor, la creación y captura de valor. Entonces, como en este es un proceso que le están poniendo ahí, innovación puede ser como eso que mencionas, fíjate, un barrendero fue el que les dio la idea. Por eso es que te digo que los grupos y los equipos tienen que ser así, con diferentes formas de pensar. Hay que tener también los ojos abiertos, porque a lo mejor cuántos barrenderos no se nos han ido que no escuchamos en las grandes empresas por no estar con ese oído, ahora sí que muy, muy agudo, que es parte del pensamiento innovador, o sea, estar escuchando a todos los factores, o sea, a todos los actores. Entonces, esta persona, o sea, ¿cuántas veces no hemos dejado pasar una gran innovación para nuestra empresa por no escuchar a ese barrendero, como tú mencionaste, que les dio de la botana que mencionan, ¿no? Entonces hay que estar con los ojos y los oídos, los sentidos muy, muy, muy atentos, porque donde menos te esperes puede haber algo que le puede dar el toque diferente a la organización donde estás. Entonces, la innovación está en todos lados y todos tenemos esta parte que nada más hay que desarrollar de innovación. Pues ahora sí que muchísimas gracias, Angie, por esta cápsula más, ¿verdad? En el proceso de innovación. La innovación que, digamos, ahorita con el tema de la inteligencia artificial, pues yo creo que viene a ser un poquito más accesible, por decirle de alguna manera. Bueno, no accesible, yo creo que los procesos de innovación siempre están accesibles. Más bien aquí lo que podemos hacer es que podemos hacer los test, la parte del testeo, a lo mejor la parte del moldeo, de una manera más rápida, ¿no? O sea, como llegar digo, antes que se tenían que hacer miles de encuestas o que se tenía que hacer, pues ahora ya con la minería digital, pues ya tienes acceso a miles de datos, ¿no? Entonces, que ya junto con la inteligencia artificial, pues te pueden hacer más rápido el desarrollo de alguna cosa, ¿no? Pero bueno, pues eso será tema para otro programa. Y pues les agradecemos mucho, Angie, te agradecemos mucho. Gracias por tu tiempo. Y pues nos vemos aquí en otra próxima entrega. No sé si quieres decir algo más. Ok, pues bueno, un gusto haberlos saludado hoy, 30 día casi último, ¿verdad? Último del mes y pues bendiciones para todos ustedes. Sumerge
Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Vodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalvodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.